Viendo el arco 6 en el Teatro de la Desesperación. Link del fanfic en la descripción. Conociendo a la domadora de Mabestias, capítulo 3 parte 3, ignorante de lo que pasaba a sus espaldas, cierta espíritu miraba la escena con emociones encontradas, tenía algo de cariño por Rosual debido a sus interacciones con su yo de hace 4 siglos, pero él había cambiado drásticamente del chico generoso y curioso que era en antaño, ahora no era nada más que un ególatra obsesionado con el amor de una mujer que no correspondía a sus sentimientos, y curiosamente esa mujer era su supuesta madre que la había condenado a pasar siglos enteros esperando a una persona inexistente en una biblioteca cubierta de libros viejos y polvo. La pequeña espíritu miró de reojo al marqués, quien estaba sentado algunos asientos atrás de ella, y después volvió su vista a la pantalla con algo de expectación por el cómo se desarrollaría una interacción entre ellos dos. Con ese pensamiento en el aire, Beatrice volteó su mirada a la pantalla y la escena se reanudó. Bueno, me pregunto si eso me convierte ahora en uno de sus amiguitos. ¿Qué te parece? Ahórrale a Betty esas declaraciones tan desagradables. Suena casi como si lo dijeras en serio, lo que es un pensamiento aterrador. Nunca he sido tan inconstante como para presionar asuntos en este cuerpo, sin embargo. También has sido una mujer. Supongo que eso es suficiente para que Betty esté en guardia. Al momento de esa declaración, algunos recuerdos relacionados con Julia Matters se precipitaron con fuerza en la mente del veterano espadachín. Wilhelm no lo mostró en su rostro, pero por dentro, el impacto fue tan certero como un filo bien dirigido. Nunca, ni en 1000 años, habría imaginado que Julia, esa mujer fuerte, elegante y enigmática que había conocido en sus años más jóvenes, no era más que un simple recipiente para el alma del marqués Rosual, el mismo payaso que ahora se sentaba tan cómodamente a unos asientos de distancia. Una parte de él se sintió profundamente traicionada. Todos esos momentos que compartieron, esas conversaciones cargadas de significado, los gestos sutiles que para él fueron reales, ¿acaso no fueron más que parte de un juego calculado por alguien que solo perseguía la sombra de una bruja perdida? Solo una herramienta más para seguir la senda hacia un amor imposible. La idea le revolvió el estómago. Apretó con fuerza el puño que descansaba sobre su pierna, intentando contener la oleada de emociones que le atravesaban como cuchillas. Wilhelm era un caballero forjado en años de batallas y pérdidas, pero no por eso su corazón estaba a salvo de heridas. Le echó una mirada a Rosual, tan decorativamente teatral como siempre. Ese rostro pintado ocultaba una crueldad insidiosa, y ahora sabía que su arte no se limitaba a manipular el presente, también había mancillado el pasado. Wilhelm. Incluso mis recuerdos, incluso a Julia. Pensó, con un tono más amargo del que hubiera querido admitir. No alzó la voz. No gritó. Solo llevó la copa de vino a sus labios y bebió un sorbo lento y elegante, como si con eso intentara ahogar el sabor del engaño que aún lo quemaba desde adentro. Luego, la dejó reposar suavemente sobre el apoyabrazos, mientras cerraba los ojos por un instante. Wilhelm. Patético. Murmuró en voz baja, no por sí mismo, sino por el hombre que había convertido el amor en una herramienta más. Félix, sentado cerca, notó el gesto y la sombra que se posaba sobre el semblante del anciano. Félix. ¿Wilhelm? Preguntó con suavidad, notando el cambio en su usualmente sereno semblante. Pero Wilhelm negó con la cabeza con un gesto leve, como si con eso bastara para sellar el dolor que, aunque no lo mostrara, lo había alcanzado hasta el fondo del alma. La sonrisa de Rosual se acentuó cuando Beatrice mantuvo la compostura mientras jugaba con su pelo. Era un hábito que había adquirido cuando necesitaba algo que hacer con las manos. Eso era señal de que se estaba enfadando. Beatrice. Yo tiraría más por la segunda, ese payaso es muy molesto, supongo. Espetó con algo de recelo dirigido hacia el marqués. Rosual solo ignoró el comentario de la pequeña espíritu, pero Ram en cambio le dedicó una severa mirada a la pequeña sentada en el regazo de cierto chico de cabello negro. Ram. Ignorantes. Susurró mientras cruzaba las piernas. Ese hábito tuyo nunca cambia.
Pero parece que tus sentimientos sí lo han hecho. No me atrevo a mover tan fácilmente la cola por otra persona como tú puedes hacerlo. Estoy celoso. Beatrice. Y yo no me atrevo a aferrarme a un amor de hace 4 siglos mientras uso a mis progenitores como meros recipientes para un alma sucia y podrida, supongo. Declaró dejándose caer de hombros, con enojo vibrando en cada palabra. Roswell. Si no me equivoco, tú también estuviste esperando a esa persona por más de 4 siglos, al igual que yo, ¿me equivoco? Respondió el marqués con una sonrisita burlona mientras cerraba un ojo en un gesto juguetón que solo sumaba a su carácter detestable. Beatrice volteó un poco la mirada, mordiendo apenas el interior de su mejilla con molestia, pero luego replicó con fuerza renovada. Beatrice. Ja. Pero Betty ya no está esperando a esa persona, mientras que cierto payaso solo ha podido ver a la mujer por la que ha cometido 1001 atrocidades a través de esta pantalla. De no ser por eso, seguro tendrías que esperar otros 4 siglos más para siquiera verle la cara en una foto, de hecho. Soltó con mordacidad evidente mientras se acurrucaba orgullosa en el pecho de Subaru, como si marcara con ese gesto su victoria absoluta sobre el marqués. Roswell frunció el ceño, por primera vez sin una sonrisa en el rostro. El golpe había sido directo, y mucho más certero de lo que esperaba de una criatura que solía vivir en cuentos de hadas. Su expresión teatral se resquebrajó, apenas por un momento, revelando la herida en su ego. Mientras tanto, Ram solo rodó los ojos con discreción. Nadie tiene buen gusto en este teatro. Si Beatrice Sama considera al inútil de Barusu como esa persona, entonces ya no se puede confiar ni en el juicio de los espíritus. Pensó, antes de permitir que una pequeña sonrisa burlona se formara en su rostro, dirigida al espíritu que ahora se sentía tan victoriosa. Comparada contigo, que nunca pudiste tocar a mamá a pesar de tu determinación, Betty puede coger la mano de Subaru, lo que es 1000 veces mejor. No conseguirás hacer enojar a Betty. Beatrice solo asintió con orgullo ante la declaración de su yo de la pantalla. Mírate. Realmente te has vuelto muy decidida. Roswell estaba sentado mientras Beatrice se colocaba frente a él, poniéndolos a la altura de los ojos. Empezaron a saltar chispas, pero de repente, la expresión de Roswell se suavizó. Derrotó a un arzobispo. Ahora debería ser el segundo dentro de Subaru. Debería haber otros candidatos además de Subaru. Pero ninguno de ellos estaba tan cerca como él ni se solapaba. Guarda las aburridas pretensiones para otro. Betty no le dejará hacer más que esto. El elenco frunció el ceño al comprender el verdadero peso detrás de las palabras del marqués. Subaru ya poseía 2 autoridades del pecado: envidia y pereza. Pero la versión de Subaru que veían en la pantalla, también había adquirido avaricia, tras haber sido el más cercano a la muerte de Regulus Corneas. Ese hecho los inquietó. El miedo se apoderó de sus pensamientos. Las autoridades no eran simples herramientas o regalos. Eran fragmentos del abismo, ecos de deseos corruptos que moldeaban incluso a los más firmes. Temían por la estabilidad mental de su querido amigo, temían que su esencia se fragmentara bajo la presión de tantas fuerzas oscuras operando al unísono. Cierto alivio llegaba con el conocimiento de que Subaru era compatible con todas las autoridades, lo que disminuía el riesgo de una corrupción total, pero no lo anulaba. Y ninguno de ellos estaba dispuesto a apostar el alma de Subaru por esa delgada esperanza. Anastasia. ¿Qué podría ser lo mejor para Natsuki-kun? Murmuró, su voz apenas audible, como si la pregunta fuera más una súplica dirigida a sus propios pensamientos que una interrogante para el grupo. Foxidna, atenta al leve temblor en el tono de su contratista, se enroscó suavemente alrededor de su cuello. Sus suaves mechones etéreos acariciaron la piel de Anastasia, transmitiendo una calidez reconfortante que calmó un poco la agitación en su pecho. Era un gesto silencioso, maternal y firme, que hablaba más que 1000 palabras. Anastasia suspiró despacio. Aunque la duda permanecía, por ahora se dejó sostener por ese breve consuelo. Había una tranquila resolución en su voz cuando respondió a Roswell. Betty pertenece a Subaru, así que Subaru seguirá siendo Subaru.
Miró fijamente a Rosual mientras decía eso y luego se volvió hacia la puerta. Se había quedado atrás para discutir las cosas, pero decidió que no debía hablar más que eso. Beatrice. Gritó Rosual mientras se alejaba. Ella se detuvo pero no se volvió. Quiero que seas feliz. Eres como una hermana pequeña para mí. Me importas mucho. Ese no es el pensamiento más atractivo. Y no tanto como te preocupas por mamá, supongo. Eso es el amor después de todo, ¿no? Beatrice no respondió. El sonido de la puerta abriéndose y luego cerrándose fue lo único que rompió el silencio. La Beatrice del teatro bajó la cabeza tras escuchar lo último dicho por Rosual. ¿En verdad él se preocupaba por ella? ¿La consideraba familia? ¿O era solo otra de sus tantas artimañas para manipularla, y de paso mantener vigilado a Subaru, al ser ella su espíritu contratado? No tenía respuestas. No sabía en qué creer. Así que solo suspiró con resignación y, con algo de estrés acumulado, se dejó caer perezosamente sobre el pecho de su contratista. No dijo nada más. Rosual, por su parte, desvió la mirada. Aquellas palabras proyectadas por subversión en la pantalla, sí, eran sinceras. A pesar de los roces, él apreciaba genuinamente a Beatrice. Le encantaría reconstruir su relación. Pero, si lo obligaran a escoger entre ella y su maestra, la respuesta sería obvia. Trágicamente obvia. Y si bien deseaba conservar ambos vínculos, no le temblaría la mano al priorizar su objetivo, sin importar el costo. En otro rincón del teatro, cierta ex ladrona se recostó en el espaldar de su asiento con los brazos tras la cabeza, estirándose con pereza. Felt. Ah, esto está siendo algo un poco tedioso, ¿no lo crees, Rein? Comentó sin mover un solo músculo. Tenía que recuperar energía después de ver a un idiota tan grande como Rosual durante varios minutos. Reinhard posó la mirada sobre la imagen despreocupada de su dama. A sus ojos, era una escena adorable. Parecía una niña haciendo un berrinche silencioso. Pero a él le encantaban esos berrinches. Reinhard. Supongo que así es, Felt-sama. Hasta que empiece lo entretenido, ¿le gustaría un postre? Ofreció con su típica elegancia, acompañando sus palabras con un suave gesto de la mano. Felt ladeó la cabeza con curiosidad, intrigada por la repentina propuesta. Felt. ¿Postre? Preguntó, abandonando por fin su postura perezosa, dejando que su energética personalidad asomara nuevamente. Reinhard. Recuerde, Felt-sama, que el guardián nos brindó el beneficio de crear cualquier cosa a partir de la memoria. Su tono fue juguetón, casi como si la estuviera llamando tonta con elegancia. Felt frunció el ceño. Felt. Claro que lo recuerdo. No me trates como tonta, Rein. Pero que yo sepa solo podíamos crear objetos, no comida, como el acordeón que usó Ricardo para esa tonta canción con el tipo raro del casco, no me acuerdo cómo se llamaba. Añadió, moviendo las manos con énfasis al hablar. Reinhard. Bueno, gracias a mi protección divina del deseo perfecto, a diferencia del resto, yo puedo crear cualquier objeto, incluido alimento. La bendición del guardián, combinada con la de Or, me lo permite. Felt abrió mucho los ojos al escuchar eso. Felt. ¿En serio? En ese caso podrías hacerme un helado o algo así. Me encantaría algo dulce para quitarme la amargura de ver a esa verruga vieja en cuerpo de joven. Murmuró con burla hacia el Marqués Matters, hablando directamente al oído de Reinhard. El caballero soltó una breve y suave risa ante el jugueteo de su dama. Reinhard. Sus palabras son orden, Felt-sama. En cuanto terminó de pronunciar esas palabras, un gran helado apareció en el reposabrazos de la ex ladrona. Ella se relamió los labios con expectación. Era un típico helado de fresa, decorado con colorantes rojo y amarillo, aunque Felt se preguntó cómo demonios el helado tenía esos colores. Estaba servido en una tarrina redonda de cristal, adornada delicadamente en el borde. 2 cucharas cayeron suavemente encima. ¿2? Se preguntó con recelo mientras pasaba la mirada del postre a su caballero.
Reinhard ya sostenía una cuchara y se la ofrecía, mientras con la otra tomaba una pequeña porción de helado de su lado. Felt tomó la cuchara algo dudosa, pero al mirar el postre más detenidamente, se percató de un detalle. ¿Acaso no eran también sus colores representativos? Rojo para ella. Amarillo para él. Se sonrojó al instante. Reinhard. ¿Hay algún problema, Felt-sama? Preguntó al ver el rubor en su rostro. Felt cerró los ojos y respondió apresuradamente. Felt. No es nada. Ejem. Ve bueno, Sol. Se detuvo de golpe al sentir algo que le levantaba el flequillo. Abrió los ojos. Era la palma de Reinhard. Estaba demasiado cerca. Su reacción fue automática. Intentó golpearlo de forma repentina, pero como buen espadachín santo, Reinhard esquivó el ataque con gracia y atrapó su muñeca con una delicadeza casi insultante. Sintió un frío repentino en los labios. Abrió los ojos de par en par. Su caballero, sonriendo dulcemente, le había metido una cucharada de helado en la boca. El rubor en su rostro se intensificó violentamente. Felt. ¿Eres idiota o qué? Está muy frío. Gritó, mientras le daba golpecitos en el hombro que no lograban moverlo ni un centímetro. Reinhard. Jaja, perdóneme, Felt-sama. Pero la expresión que puso fue muy graciosa. Lamento mi pequeña jugada, jaja. Dijo entre suaves risas. Una imagen insólita de él que, apenas unos días atrás, hubiera parecido imposible. Felt se cubrió la boca con una mano, claramente avergonzada por la osadía de su caballero. Sin embargo, tras esa mano se escondía una pequeña sonrisa. Le alegraba ver a Reinhard más suelto, más humano, más feliz, pero no con ella. Felt. Te tonto. Murmuró, desviando la mirada mientras se metía otra cucharada de helado con un tierno puchero. Reinhard rió otro poco y volvió a centrarse en su parte del helado, manteniendo su usual elegancia. El ambiente era, en una palabra, enternecedor. Ambos comían en silencio, ajenos al ajetreo del teatro, compartiendo un momento que, aunque simple, estrechaba su vínculo sin necesidad de palabras. Sin embargo, un pensamiento cruzó la mente de Felt. ¿Con qué cuchara me dio de comer el helado? Se giró bruscamente para mirar la cuchara con la que su caballero comía. Y entonces lo comprendió. Su rostro se volvió aún más rojo, si es que era posible, al ver cómo Reinhard, con toda tranquilidad, se metía otra cucharada del lado amarillo del helado, con la misma cuchara. Desvió la mirada de inmediato, tamborileando los dedos en su flequillo con nerviosismo. Pero de vez en cuando, furtivamente, lanzaba una pequeña mirada a su caballero, sintiendo como las mejillas le ardían. Así, entre helado compartido y sonrisas robadas, la relación entre dama y caballero se estrechó un poco más. Ninguno dijo una palabra, pero ambos sonreían con una calidez sincera, teñida del más inocente rubor. Nota del autor. Amigo, esto me dio un exceso de dulzura el escribirlo que incluso tuve que poner una nota aquí. Dios, estuvo muy entretenido de escribir. Después de eso, no hubo más que decir entre Rosual y Beatrice. ¿Fue bien tu conversación con el maestro? Más o menos igual que siempre. ¿Puedes adivinar cómo va con él? Dejé a Beako allí como alguien que podía hablar libremente con él, así que imagino que reflexionará un poco sobre lo que ha hecho. Ya veo. El maestro no puede enfrentarse a Lady Beatrice después de todo. Frederica se tapó la boca con la mano y sonrió con elegancia. Tras terminar la discusión con Rosual en el salón, se había encargado de guiar a Subaru y a los demás mientras se dirigían al ala este de la mansión. Con ello, Subaru se había reunido con las 3 criadas de la mansión. La sirvienta de aspecto feroz, con un hermoso y largo pelo rubio y un traje de sirvienta pulcramente arreglado, saludó a Anastasia y a Julius de forma impecable antes de dirigirse a Emilia. Otto se sonrojó un poco ante la bella imagen de su ahora pareja, quien aún seguía recostada en su regazo como un tierno gatito. Él estaba seguro que de no ser por las constantes intervenciones de Mimi, Garfield ya le hubiera dado una paliza, pero esos eran problemas para el Otto del futuro.
El comerciante se acomodó en su asiento mientras reanudaba sus caricias al cabello rubio de Frederica, quien ronroneaba como un gato cuando su dueño llega a casa. ¿Fue Garth de utilidad para todos durante su viaje? Le di instrucciones detalladas antes de partir, pero no pude evitar preocuparme de que pudiera haberles causado algún problema. No tiene por qué preocuparse. Garfield trabajó muy duro durante el viaje. Se está portando bien y se está recuperando junto con Otto ahora mismo, creo. Al menos espero que lo esté. Le pedí que descansara. Siento que mi tonto hermanito te haya preocupado. Garfield. Y yo espero que tengan una buena explicación. Mientras intentaba discutir con su hermana, fue agarrado del cabello con fuerza por el fuerte agarre de las pequeñas manos de Mimi. Mimi. No. Ahora Garth, tranquilo, os hago la correa. Le susurro al oído mientras esbozaba una siniestra sonrisa. Garfield tembló ligeramente, no queriendo hacer otra escenita de su masoquismo frente a todos, así que se cruzó de brazos y se quedó callado para gusto de la pequeña demi humana. Emilia no pudo tranquilizar del todo a Frederica, que se disculpó en nombre de su familia. En última instancia, aunque Petra, Ram, Rosual y Frederica estaban preocupados por Garfield, no cabía duda de que había habido algún tipo de cambio en su estado de ánimo mientras estuvo en Priestella. Le habían herido y había utilizado eso como trampolín para seguir creciendo. En todo caso, era el tipo de desarrollo que se esperaba de un chico de 15 años, en lo que a Subaru se refería. Garfield sonrió con orgullo ante las palabras de su capitán. Recibir algún tipo de reconocimiento por parte de la persona a la que más admira era, sin duda, todo un honor para él. Su pecho se hinchó ligeramente, como si quisiera grabar esas palabras en su memoria para siempre. Este pequeño detalle no pasó desapercibido para cierta princesa comerciante, quien, sin perder el tiempo, volvió a sacar su libreta y escribió con rapidez. Tal vez pueda usar a Mimi para ganar la confianza de Garfield. Con él de mi lado, sería más fácil acercarme aún más a Subaru. Otto no sería un problema si Garfield lo presiona usando su relación con su hermana. Foxigna, que estaba a su lado, echó un vistazo de reojo a la libreta y soltó una pequeña risa. Al parecer, su hija estaba desarrollando una astucia bastante prometedora. Parecía que Garfield tenía muchas cosas que hacer. ¿Había algo que quisiera mencionar, maestro Subaru? No, nada por mi parte. Sinceramente, no es algo de lo que deba hablar yo mismo. Al notar la mirada significativa de Subaru, Frederica le interrogó, pero él se limitó a encogerse de hombros como respuesta. Ignorando su pregunta, pudo imaginar lo que podría estar pasando por la mente de Garfield. Había cierta familia que había llamado la atención de Garfield en Priestella, especialmente un hermano y una hermana de pelo rubio y ojos verdes que se parecían a Frederica y Garfield. Los dos hermanos voltearon la mirada al ver la escena. Algo en ella removió algo profundo dentro de ellos. Luego se giraron para mirarse mutuamente, como si compartieran un pensamiento sin necesidad de palabras. Había algo muy importante que tendrían que hacer una vez que salieran de ese teatro. Garfield. Aunque ella no nos recuerde. Empezó con una voz algo ronca, conteniendo la emoción. Mimi, que lo acompañaba, decidió no decir nada. Notaba la seriedad en el rostro del rubio de mi humano, y prefirió simplemente apretar con fuerza su pequeña manita sobre la de él. Frederica. Aunque haya forjado una nueva vida. Completó la sirvienta con la cabeza ligeramente gacha. Otto, que había estado acariciando con suavidad su espalda, detuvo el movimiento. Adoptó una expresión más seria y se retiró un asiento, dándole espacio. Sabía que ella lo necesitaba. Ambos hermanos cerraron los ojos por un instante. No hicieron falta más palabras entre ellos. Un mismo pensamiento afloró en sus corazones, sincronizado con la escena que aún se desarrollaba frente a ellos. Volveremos a ser una familia, mamá. La conexión entre ellos y Garfield seguramente también se aplicaba a Frederica. Pero eso era algo que Garfield debía compartir con Frederica y Ryuzu, los miembros de su familia. No diré nada. Subaru Natsuki se irá con cara de tranquilo.
Garfield y Frederica le agradecieron en silencio a Subaru por tener en consideración sus sentimientos. Él era en verdad una gran persona. Claro, hablando de Garfield, había unos niños con los que se llevaba muy bien en Priestella. Esos niños y, Emilia Tan, no hagas que mi monólogo se eche a perder. Subaru detuvo frenéticamente a Emilia antes de que su natural cabeza hueca arruinara su intento de actuar con suavidad. Garfield y Frederica intercambiaron una mirada, soltando un leve suspiro con resignación. La escena frente a ellos era clara. Emilia seguía siendo, en muchos aspectos, una niña encerrada en el cuerpo de una adulta. Sus reacciones impulsivas, su terquedad suave y ese modo casi inocente de buscar atención, todo lo confirmaba. Frederica ladeó la cabeza con una leve sonrisa cansada, mientras Garfield simplemente murmuró algo como TCH, bajó su aliento, sin tono de burla, solo con la aceptación resignada de que así era su princesa. Mientras tanto, Emilia hacía un ligero puchero, inflando sus mejillas mientras pellizcaba suavemente la cara dormida de Subaru. No le gustó mucho que, incluso soñando, él se atreviera a llamar la cabeza hueca. El resto del elenco no pudo evitar reír suavemente ante la escena. Era tan inocente, tan Emilia, que se volvía imposible tomarla con seriedad en ese tipo de momentos. Aunque, no todas las presentes se dejaron llevar por el encanto. Algunas damiselas en particular, entre ellas Crush, Anastasia, y una que otra con una leve sonrisita en los labios, tomaron nota mental de aquello. No era que estuvieran celosas, o al menos no lo admitirían en voz alta, pero definitivamente aprendieron cómo no debían actuar, o al menos, no todo el tiempo. Después de todo, si querían acercarse al chico de cabello negro, necesitaban tener algo más de elegancia, madurez o picardía. Pero claro, juguetear un poco de vez en cuando tampoco estaba mal, especialmente si eso lo hacía sonrojarse como un tomate. Y con ese pensamiento flotando entre varias de las presentes, un aire de pequeñas estrategias silenciosas comenzó a colarse en el ambiente del teatro. Frederica parecía recelosa, pero Julius requería su atención. Señora Frederica, lamento interrumpir su agradable conversación, pero ¿es ese el lugar que hay más adelante? Sí, señor. Esta es la prisión señorial, como la ha llamado el maestro Subaru. Meili entrecerró los ojos, divertida, mientras soltaba una pequeña risa que apenas se escapó de sus labios. ¿En serio le habían llamado a eso prisión? Pensó con tono burlón, aunque teñido de ternura. Le parecía tan ridículo que casi le provocaba cariño. Subaru podía ser increíblemente idiota a veces, y esa era una de esas veces. Aquel encierro que describía no se parecía en nada a una prisión real. Para ella, más bien, parecía un sitio que cualquier niño en su situación habría envidiado. Un lugar cálido, lleno de afecto, donde nadie gritaba ni golpeaba, donde los monstruos quedaban fuera, un lugar seguro. Tan seguro que, por un instante, incluso el monstruo que aún habitaba su memoria, madre, parecía lejano. Lejano, pero nunca ausente. Ese pensamiento fue suficiente para empañar su expresión. La sonrisa se desvaneció poco a poco, reemplazada por una melancolía oscura, profunda. Sus ojos se nublaron apenas, y el leve temblor de sus dedos delató que aquel recuerdo todavía tenía garras en su alma. Aquel terror que Subaru y los suyos le habían ayudado a enfrentar, no desaparecería tan fácilmente. Petra, que no había dejado de observarla, notó de inmediato el cambio. Sin dudarlo, extendió su mano y tomó la de Meili, apretándola con suavidad pero con firmeza. Ese simple contacto hizo que la ex asesina girara la cabeza sorprendida, con los ojos algo abiertos y la boca entreabierta por la confusión. Ladeó ligeramente la cabeza, preguntándose en silencio por qué. Petra la miró con determinación y dulzura. Petra, ¿por qué esa expresión, Meili-chan? Puedo tomarte de la mano porque somos familia, ¿lo recuerdas? Su voz fue cálida, sin titubeos. Como si su convicción fuera tan inquebrantable como el lazo que intentaba construir. Meili parpadeó un par de veces. Ese gesto le pareció tan absurdo y cálido al mismo tiempo.
Recordó, con un leve rubor, la escenita que había montado frente a Petra durante uno de los descansos anteriores. Se había descontrolado. Había gritado, llorado, expuesto cosas que debían permanecer enterradas. Y aún así, Petra estaba ahí. Sosteniéndola. Meili. Sé claro que lo recuerdo, Petra Onesan. Su voz salió con tartamudeos involuntarios, reflejo del desconcierto que sentía ante tanta bondad repentina, pero también con un hilo de sincera gratitud. Petra solo sonrió, una sonrisa triunfante pero tierna, como si acabara de anotar un punto importante en un juego que solo ellas dos entendían. Sin soltar su mano ni por un segundo, continuó mirando hacia la pantalla, pero su agarre se mantuvo firme, cálido, como una promesa silenciosa. Meili no volvió a mirar hacia abajo. Tampoco soltó la mano. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía confiar en ese calor. En otra parte del teatro, apartada de la tierna escena entre Petra y Meili, algunos miembros del elenco tenían preguntas para los integrantes del campamento de Emilia. Crunch. ¿A qué se refiere Frederica-san con prisión? Si se puede saber, claro está, Emilia-san. Preguntó la duquesa con una mirada curiosa, cruzando los brazos mientras evaluaba a la semielfa con atención. Anastasia. A mí también me gustaría saber de eso. Añadió la princesa comerciante mientras volvía a sacar su libreta. Esta vez, sin embargo, Foxidna la observó con sospecha. Foxidna. ¿Acaso quieres encerrarlo en una prisión para ti sola o qué? Ja ja ja. Bromeó la pequeña espíritu, soltando una carcajada ante su ocurrencia. Pero su risa cesó en seco, como si le hubieran cerrado un grifo, cuando notó que su hija desviaba la mirada y empezaba a juguetear con su cabello, visiblemente nerviosa. Foxidna. No vas a hacer eso, ¿verdad? Preguntó, sintiendo una gota de sudor recorrer su forma etérea. Al instante, Anastasia volvió a guardar su libreta bajo su vestido mientras soltaba una risita. Foxidna había detenido un plan que podría haber resultado muy problemático, Emilia. Bueno, ese lugar es la habitación de Meili. Pensó por un momento en cómo formular su respuesta, pero al final se resignó a ser honesta. ¿Eh? Fue el sonido generalizado que emitieron varios oyentes ante aquella revelación. Priscilla. ¿Acaso me estás diciendo que ustedes, idiotas sin cerebro, mantuvieron a alguien que intentó asesinarlos dentro de su propio hogar? Bueno, no sé qué esperaba de una semidemonio. Mi divino yo se siente incluso más decepcionado de su interminable estupidez. Declaró la matriarca boyachiana, atando cabos con rapidez mientras lanzaba su juicio sin miramientos. El campamento de Emilia le dedicó una mirada severa, especialmente cierta sirvienta de cabello anaranjado. Sin embargo, aunque a regañadientes, varios reconocieron en silencio que, en cierto modo, Priscilla tenía razón. Era peligroso tener a Meili viviendo con ellos, incluso en una habitación aislada. Todos recordaban haberle pedido a Subaru que ejecutara a la niña o que al menos la entregaran a los caballeros del reino, pero él se negó. Dijo que eso no era lo correcto. Así que durante un año entero, Meili vivió con ellos, en una supuesta prisión que, en realidad, ni siquiera era vigilada. Emilia. Bueno, Subaru estaba en contra de deshacernos de Meili-chan, y yo lo apoyé en su momento, bajó un poco la voz, pero al ver a Meili siendo reconfortada por Petra, encontró la fuerza para afirmar lo que pensaba. Y no me arrepiento de ello. Considero que Meili-chan podrá expiar sus errores trabajando para mi campamento. Ese sería el castigo más eficaz, sin recurrir a métodos que solo nos harían igual de monstruosos que los monstruos que alegamos combatir. Colocó una mano en su pecho mientras se levantaba de su asiento. Una tenue luz descendió desde lo alto del teatro, iluminándola como si el guardián quisiera darle énfasis a su declaración. Aunque probablemente solo lo hacía para que se viera más épico, y nada más. Priscilla. Si consideras que eso es lo correcto, pues espero que no te arrepientas en el futuro. Que tu pequeño cachorro no muerda la mano que le da de comer, traicionándolos a todos vosotros. Pero ese no es problema mío. Así que suerte, semidemonio. Respondió con un dejo de precaución.
No le agradaba a Meili, y no lo ocultaba. Emilia se sorprendió por el tono. Esperaba algo más hiriente o condescendiente. Pero la respuesta de Priscilla había sido mesurada. Una advertencia, sí, pero sin saña gratuita. Sonrió con sincera gratitud por aquel pequeño cambio de actitud. Emilia. Lo tomaré en cuenta, Priscilla-san. No tiene nada de qué preocuparse. Dijo con un brillo esperanzador en los ojos. Ese brillo hizo que Priscilla retrocediera apenas un paso, solo perceptible para Al, que la miraba de reojo. Priscilla no respondió. Se limitó a abanicarse con elegancia, aunque una sonrisa apenas perceptible se escondía detrás del abanico. Le agradaban las personas con valor, con orgullo y determinación. Era uno de los motivos por los cuales había fijado su atención en aquel plebeyo de cabello negro. Y ahora, veía que no era el único recurso valioso de ese campamento. Ya veo. Así que ese plebeyo no es el único útil de su campamento. Esto puede ser interesante, pensó, cerrando los ojos con una expresión de satisfacción. Frederica. Bueno, creo que ya hablamos demasiado. Supongo que una imagen vale más que 1000 palabras. Propongo que continuemos con la visualización para no perder más tiempo. Propuso la criada de mi humana, volviendo al regazo de Otto. Este gesto provocó un pequeño gruñido al otro lado de la sala por parte de Garfield, quien la miró de reojo con el ceño fruncido. El elenco lo comprendió. Poco a poco, todos dirigieron su atención de nuevo hacia la pantalla, preparados para ver cómo continuaba la historia. Así que la persona en cuestión está aquí, ¿entonces? Esperemos que la discusión se desarrolle bien. Es un poco una moneda al aire, diría yo. Sinceramente, si conseguimos algo remotamente útil, lo llamaría un éxito. Julius parecía estar rumiando algo mientras Subaru se rascaba la mejilla y daba su mejor valoración de la situación. Aunque él mismo lo había sugerido, Subaru no esperaba gran cosa, ya que no se sabía si la persona a la que habían venido a ver estaría dispuesta a ayudar. Meili pensó para sí misma que, seguramente, en esa situación ella tal vez habría aceptado con la intención de acercarse más a Subaru y compañía. Y tal vez, solo tal vez, hacerles pagar por lo que le hicieron a su querida hermana. Aunque ahora ya no pensara de ese modo, no podía decir lo mismo de subversión en la pantalla, así que solo pudo rezar en silencio para que no ocurriera lo peor. Mientras estos pensamientos rondaban por la cabeza de la pequeña ex asesina, el resto del elenco se preguntaba internamente, ¿en serio esa niña aceptaría tal cosa de las personas que mataron a su hermana? Ese pensamiento hizo que algunos dirigieran una sigilosa mirada a la niña de cabello azul con algo de intriga, pero a su vez precaución por lo que pudiera ocurrir. Pero está bastante unida a ti, así que debería estar dispuesta a contarnos muchas cosas, ¿verdad? Preguntó Emilia. Aunque no sé cuánto influirá ese nivel de afecto en la conversación, ya estamos aquí. Mientras Subaru frenaba el optimismo de Emilia, la comitiva llegó a su destino. De pie frente a la escalera que conducía al subsuelo, Anastasia arrugó la frente. No es precisamente el lugar más acogedor que he visto. Meili. Solo por fuera, por dentro es el paraíso en el cual cualquier niño quisiera estar. Dijo en voz baja, aunque su declaración fue escuchada por Petra, quien hizo un pequeño puchero en señal de acuerdo. No podía evitar sentir algo de envidia por la atención que Subaru le prestaba a Meili. Petra. Tienes toda la razón, Meili-chan. Respondió con un leve matiz de envidia en la voz, a lo que Meili solo hinchó el pecho con orgullo mientras esbozaba una gran sonrisa. A simple vista, parecía cualquier escalera corriente que condujera a un sótano, pero Foxidna era tan impresionante como de costumbre y notó el sutil cambio de ambiente. Los zorros eran caninos, así que quizá algún olor la puso alerta. De cualquier forma, el aura que flotaba en el aire no tenía en realidad nada que ver con el olor. ¿Es mi asma? No, parece diferente, pero tampoco puedo decir que sea una sensación agradable. Esa es el aura que desprende la persona que está retenida en esa habitación. Yo le guiaré dentro, así que por favor, tenga cuidado con los pies.
Frederica tomó la delantera bajando por la oscura escalera a la que se asomaba Anastasia, y Subaru y los demás la siguieron rápidamente bajo tierra. Al llegar abajo, sus pasos sonaron más fuertes en el suelo de piedra. El fresco aire subterráneo les heló los pulmones cuando Frederica abrió la robusta puerta de metal al final del pasadizo. Wilhelm. Parece ser un lugar cuanto menos poco acogedor por su aspecto exterior. Le hace justicia al nombre de cárcel dado por Subaru Dono, comentó el viejo espadachín mientras se acomodaba con elegancia el cuello del traje de mayordomo. Ante esa observación, varios miembros del campamento de Emilia intercambiaron miradas cómplices y sonrisas contenidas, como si compartieran un chiste silencioso que el resto no entendía. La reacción colectiva desconcertó por completo al veterano espadachín. Wilhelm, ¿pasa algo, si me lo permiten saber? Inquirió con una ceja alzada y un tono cortés, aunque su mirada estaba claramente teñida de intriga. Gadfiel. No es nada, anciano. Respondió el chico bestia mientras enseñaba sus afilados dientes en una sonrisa traviesa que le recorría el rostro. El tono despreocupado y burlón dejó aún más perplejo a Wilhelm, que intentaba adivinar el motivo de aquella actitud sin encontrar explicación lógica. Otto. Lo verá enseguida, Wilhelm-sama, comentó el comerciante de cabello ceniciento, dirigiéndole una sonrisa cargada de picardía a su hermano jurado. Para sorpresa de Otto, el anciano no respondió con frialdad ni desdén, sino con una mirada neutral, algo confusa, pero sin rastro de molestia. Era un raro momento de tregua entre ambos. A unos asientos de distancia, Krusty llevó una mano a su mentón mientras fruncía levemente el ceño. Sus ojos color esmeralda se entrecerraron con sutileza, demostrando que, al igual que su leal mayordomo, no entendía del todo la fuente del misterio que causaba tanta ligereza entre los amigos más cercanos del joven Natsuki Subaru. Anastasia, en cambio, permaneció en silencio con una leve sonrisa en los labios. Había cerrado su libreta momentos atrás, pero ahora la volvía a abrir sin escribir nada. Solo apoyó la pluma sobre el papel, pensativa. Su intuición le decía que esa prisión no debía de ser lo que aparentaba. Conociendo a Subaru, un chico cuyo corazón estaba tan desbordante de compasión que a veces rayaba en lo ingenuo, era evidente que no habría permitido que Meili sufriera ni siquiera en castigo. Incluso si ella había atentado contra su vida repetidas veces, él había demostrado en múltiples ocasiones que no cargaba rencores por lo sucedido en sus bucles. Eso, aunque preocupante en ciertos aspectos, era también una de las facetas que más le enternecían y fascinaban. Sin poder evitarlo, su mirada se desvió hacia el dormido Subaru. Estaba a escasos metros de distancia, recostado junto a Emilia, con la cabeza ladeada hacia un lado y los labios entreabiertos como un niño exhausto. Anastasia suspiró en voz baja mientras una sombra de ternura cruzaba su mirada. Anastasia. Siempre vas por el camino más difícil, ¿no es así? Murmuró para sí, cerrando la libreta y dejándola descansar sobre su regazo. Al escucharla, Foxidna la miró de reojo con curiosidad, aunque prefirió no decir nada esta vez. Había una tensión casi palpable cuando la puerta metálica crujió al abrirse. ¡Guau, guau! Te voy a comer. Kia. Sálvame. No. Gaa, suplica todo lo que quieras, pero nadie va a venir a salvarte. ¿Eh? Fue la reacción general del elenco, cargada de sorpresa e incredulidad. Solo el campamento de Emilia y cierta princesa comerciante se mantuvieron impasibles. Para Anastasia, aquello no hizo más que confirmar sus sospechas. La supuesta prisión no era más que un lugar cálido y cómodo, uno muy distinto a lo que cualquier persona imaginaría al oír esa palabra. Por su parte, Meili se puso roja como un tomate al ver lo que estaba ocurriendo en la pantalla. Había esperado aparecer sentada, quizás aburrida o mirando por la ventana, pero aparentemente nadie le había avisado de la llegada de sus visitantes en aquella escena. El resultado fue una situación tan vergonzosa que la pequeña solo pudo llevarse las manos a la cara, cubriéndose los ojos en un intento desesperado por esconderse del mundo. A su lado, Petra la observó con una mezcla de burla y resignación.
La sonrisa pícara que le dedicó no dejaba lugar a dudas. Petra. Bueno, al menos ahora todos sabrán lo cómoda que estás ahí dentro. Comentó con ligereza mientras daba pequeños toquecitos en las mejillas ardientes de su amiga. Meili no respondió, solo soltó un quejido apagado desde detrás de sus manos, deseando poder cavar un agujero y desaparecer en él. El resto del elenco apenas estaba procesando lo que veía, pero para algunos, las piezas empezaban a encajar. Una luz brillante brilló desde el interior de la habitación y pudieron oír una voz aguda. Había una única figura pequeña dentro de la habitación, una niña de espaldas a la puerta. Tenía varios peluches dispuestos a su alrededor y jugaba con muñecas en ambas manos. Hacía diferentes voces, interpretando los distintos papeles de su pequeña historia. No, estoy segura de que vendrá. ¿El príncipe Promi, HMM? La niña se levantó de su asiento, agarrando la muñequita al sentir que algo no iba bien. Entonces se giró lenta y nerviosamente y vio a Subaru y a todos los demás de pie en la entrada de la habitación. Meili. Trágame tierra. Susurró en voz baja mientras se hacía bolita, acurrucándose con brazos y piernas y meciéndose suavemente de arriba a abajo. El movimiento tembloroso de su cuerpo era una muestra clara de la vergüenza extrema en la que estaba sumida. En otra parte del teatro, ignorando la escena casi enternecedora de la niña tambaleándose como si montara un caballito de feria, cierto espadachín veterano entrecerró los ojos con una expresión mezcla de sorpresa y resignación. En su rostro se formó una pequeña, casi tonta sonrisa. Wilhelm. Vaya, me había olvidado de que hablábamos de su bardono. Teniendo en cuenta que mencionaron que esta era la habitación de la pequeña Meili, debería haber supuesto que algo así pasaría. Comentó con serenidad el demonio de la espada, mientras un ligero rubor se extendía por sus mejillas. Félix. Ya jaja. Puede que tus palabras digan una cosa, pero tu rostro dice otra, viejo Will. Estás completamente avergonzado, ¿a que sí? Vamos, dame una sonrisita, Mia. El chico gato no perdió la oportunidad de burlarse, apuntando con dedo juguetón a la expresión del viejo espadachín, lo que provocó que el sonrojo de Wilhelm se intensificara ante la atención repentina. En medio de las risas contenidas del elenco, dos figuras se miraron con intensidades de extremos opuestos del teatro. Como si hubieran ensayado esa sincronía, ambos asintieron con seriedad antes de levantarse de sus asientos. Tomaron una gran bocanada de aire y griega. Al y Ricardo. El poder del Lolimancer lo hizo de nuevo. Gritaron al unísono con una potencia que hizo eco en todo el teatro. El estallido de carcajadas no se hizo esperar. Algunos aplaudían, otros se sujetaban el estómago, y varios más intentaban contenerse sin éxito. En medio de todo, Meili se hundió aún más en su asiento, completamente roja por la atención desmedida que acababa de recibir. Meili. Tonto hermanito. Gruñó entre dientes, con la voz apenas audible. Solo Petra, que estaba a su lado, pudo escucharla claramente y no pudo evitar soltar una risita incómoda por la situación de su amiga. Ninguna loli se resiste al encanto de Bro. Ya sean sirvientas, mercenarias, asesinas o cantoras, el poder del Lolimancer trasciende fronteras. Acompañó su declaración con gestos dramáticos, señalando a algunas de las chicas más jóvenes del teatro, lo que provocó que varias de ellas hicieran pucheros o desviaran la mirada con fastidio fingido. Ricardo. Jajaja. Ahora no me sorprendería que el sabio resultara ser una loli y el mini jefe la conquiste. Jajaja. Dijo entre carcajadas, golpeándose una rodilla con sonora diversión ante la idea absurda. No deberías invitar a la suerte, compañero, o podría hacerse real. Jajaja. Agregó el guerrero manco entre carcajadas. El ambiente del elenco mejoró notablemente. Las risas llenaban el lugar, y el grupo se permitió disfrutar por un momento de la ligereza, mientras las aludidas respondían con expresiones divertidas o indignadas por la exageración de los comentarios. Pero en otro espacio, más allá de ese teatro repleto de vida, dos figuras permanecían envueltas en penumbra.
Sombras profundas se arrastraban a su alrededor como si intentaran sofocar la luz. Satella estaba encadenada, de pie, con la mirada fija en la figura frente a ella. Fallout. La bruja tiró con fuerza de sus cadenas. Notó que se habían debilitado, pero no lo suficiente como para romperse. Su expresión se torció en una mezcla de frustración y odio. Ah. ¿En serio creías que una euforia tan leve rompería con mi autoridad? Debes estar de broma, ¿acaso te comiste a algún payaso en los últimos siglos, Tella? Ah. La risa del guardián retumbó como un eco burlón en los oídos de la prisionera. Satella respondió con una mirada tan cargada de odio que, de haber podido, habría reducido al hombre frente a ella a cenizas. Pero no bastaba. Había sido ingenua. Una emoción no era suficiente, aún faltaba una última pieza. Una ficha invisible en ese gran tablero que Fallout había dispuesto con esmero. Bien, es hora de terminar con tanta alegría. Ya dejé que los niños jugaran, pero ahora es tiempo de los adultos. Satella solo pudo dedicarle una última mirada desdeñosa antes de que, de repente, un bozal se materializara en su rostro, sellando toda posibilidad de hablar. El guardián, sin perder el ritmo, tomó un micrófono que surgió de la nada y, con voz melódica y provocativa, se dirigió al elenco. Hola, hola. Mis pequeñas marionetas. Ya he dejado que se diviertan lo suficiente, ahora es hora de que la diversión sea para mí. Así que terminen rápido lo que sea que estuvieran haciendo y continúen con las visualizaciones, o habrá consecuencia. La molesta y sexy voz del guardián se extendió por toda la sala, y de inmediato dos figuras lo miraron con evidente disgusto. La semi-elfa de cabello plateado y el espíritu de Jin fruncieron el ceño con fuerza, incapaces de ocultar el odio dirigido a quien acababa de hablar. Anastasia. Bien, supongo que hasta aquí llegó la fiesta. Aunque me hubiera gustado continuar, el guardián no parece estar de humor paciente hoy, jeje. Comentó con torpeza la princesa comerciante, tratando de mantener su compostura habitual. El resentimiento del campamento de Emilia hacia Anastasia aún era palpable, como un aire espeso que se sentía sin necesidad de palabras. Pero nadie dijo nada. Podían esperar al siguiente descanso. Por ahora, debían retomar el hilo de las visualizaciones. Así, el ambiente comenzó a calmarse. Las risas se desvanecieron poco a poco, y las expresiones alegres dieron paso a miradas más serias. Y en algún rincón oculto entre las sombras, una bruja encadenada sintió con impotencia cómo sus cadenas se reforzaban nuevamente, haciéndola fruncir el ceño. Aquello era algo que no le gustaba en lo más mínimo. Sus ojos grandes y redondos se abrieron de par en par y su boca se quedó abierta. Su pelo azul oscuro colgaba y su rostro sencillo y adorable enrojeció gradualmente. ¡Hey! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te ha ido? Subaru decidió actuar como si nada y levantó la mano para saludarla. Meili. Hermanito tonto. Volvió a repetir con un rubor en su rostro por la vergonzosa escena que la había hecho pasar. Miró hacia los demás, intentando que no dijeran nada. Pero, qué linda eres, Meili. Yo solía hacer lo mismo con los muñecos de nieve. Ustedes, grandes malvados. Ark. Da igual. El elenco entero se palmeó la frente al instante. Emilia, sí que era una gran tonta, con todo el peso de la palabra. La semi-elfa de cabello plateado ladeó la cabeza, visiblemente confundida. En su rostro se dibujaba una expresión de inocencia pura mientras se llevaba un dedo a los labios, pensativa. No entendía por qué incluso Beatrice había reaccionado así. ¿Qué hice mal? Solo dije algo honestamente, pensó con desconcierto. Beatrice. Eres una tonta, supongo. Le dijo la pequeña espíritu con los ojos cerrados y una nota de lástima en la voz. No por desprecio, sino por compasión. Le dolía un poco que su contratista, tan bondadoso, se hubiera enamorado de semejante animal. Emilia. ¿Qué hice mal? Preguntó frenéticamente, con la mirada saltando de un lado al otro del elenco, buscando respuestas, casi con desesperación. Priscilla. Sería más fácil decir que no hiciste mal, semidemonio.
sentenció la matriarca boyachiana, abanicándose con impaciencia. Estaba visiblemente molesta. Durante un instante había considerado que la semielfa podía ser una rival digna, pero la propia escena proyectada por el mundo le había demostrado lo contrario. Era una estúpida sin remedio. Aún sin entender el juicio unánime de los presentes, Emilia buscó con la mirada algún rostro comprensivo. Se volvió hacia Meili, pero la niña evitó su mirada con un notable puchero en el rostro, los brazos cruzados con fuerza. Tampoco ahí halló consuelo. Anastasia sacó su libreta con un gesto lento, casi perezoso, y empezó a escribir con aire desinteresado. Puede que Emilia no sea tan buena competencia como creí, Foxidna, que leía la nota por sobre el hombro de su hija, asintió con la cabeza sin una pizca de duda. Estaba completamente de acuerdo. Emilia era tonta. Muy, muy tonta. Naturalmente, como Emilia no captó el mensaje y dijo inmediatamente lo primero que se le ocurrió, la niña implosionó. Vamos, Meili. Hemos dicho que lo sentimos. No puedo oírte. Ya he dicho que no quería ser mala, ¿verdad? Vamos, Meili. Como quieras. Emilia. ¿En serio, qué hice mal? Preguntó con algo de urgencia en su tono mientras entrelazaba los dedos y hacía un gesto de ruego al elenco, pero absolutamente todos desviaron la mirada y la ignoraron. Meili estaba sentada en medio de la habitación abrazando a una de sus muñecas y enfurruñada, dejando a Subaru y a los demás que la habían molestado allí de pie, incómodos. Meili. Se lo merecen. Gruñó en voz baja mientras se acurrucaba en el regazo de Petra, recibiendo algunas de las míticas palmaditas en la cabeza por parte de la criada. Subaru quería hablar con ella, pero sería difícil mientras siguiera resistiéndose a cualquier intento de calmarla. Julius preguntó. Señorita. Frederica, ¿habló con ella de antemano sobre nuestra venida? No, el maestro Subaru dijo que sería una larga historia, así que hablaría con ella directamente él mismo, Subaru, y en ese instante, todos comprendieron con claridad que el verdadero culpable de aquella bochornosa situación no era la semielfa, sino el chico de cabello negro. Algunos, murmurando por lo bajo, perdonaron a Emilia con cierta indulgencia. Otros, en cambio, decidieron no hacerlo, movidos más por capricho o simple antipatía que por lógica. Meili, por su parte, le dedicó una mirada dura, casi letal, al chico que yacía dormido en la habitación. Sentía una mezcla de vergüenza, rencor y la clara necesidad de venganza por haberla hecho pasar por semejante humillación frente a todo el elenco. Meili. Le daré una patada en los gemelos. Dijo con una expresión cargada de malicia, los ojos entrecerrados y una tensión evidente en el cuerpo, como si estuviera esperando el momento oportuno para ejecutar su venganza. La criada de cabello anaranjado, soltó una risa incómoda ante la amenaza de su amiga. No podía evitar sentir lástima por su amo, especialmente si Meili cumplía con lo que acababa de declarar. Petra. ¿Es completamente necesario, Meili-chan? Preguntó con voz suave pero preocupada, intentando en vano persuadirla y proteger a Subaru de una dolorosa represalia. Meili. Lo es. Respondió sin titubear, con una firmeza que cerró toda posibilidad de negociación. Su mirada no se apartaba del rostro dormido de Subaru, cargada de juicio y determinación. Petra solo pudo suspirar con resignación. Sabía que no tenía forma de detenerla. Así que simplemente bajó la mirada y pensó con un dejo de pena. Suerte, Subaru-sama, dejando al pelinegro a merced del castigo de su amiga ofendida. No quería que fuera así. Pensé que sería mejor de este modo, eso es todo. Maldita sea. Si hemos llegado a esto, entonces. Subaru no negaría que su plan inicial se había vuelto en su contra, pero se negó a asumir toda la culpa. Por fin, pensó el elenco al unísono, dejando escapar un pequeño suspiro colectivo de alivio. Al menos esta vez, Subaru no se estaba culpando por el ladrido de un perro callejero. Era un progreso. Pequeño, pero progreso al fin y al cabo. Sin embargo, ese alivio no evitó que la intriga creciera entre los presentes. ¿Qué tendría preparado el chico de cabello negro para convencer a Meili? ¿Un discurso emocional? ¿Una disculpa dramática?
¿Alguna sobrada idea salida de su mente torcida? Incluso la propia Meili, a pesar del enojo que aún sentía, ladeó la cabeza con desconfianza. Sus ojos entrecerrados y el leve fruncimiento en su ceño dejaban claro que estaba dudosa. No por falta de ganas de patearlo, sino porque quería saber con qué se atrevía a sobornarla esta vez. Rápidamente decidió jugar su última carta. Había estado trabajando en ella durante el viaje en carruaje de vuelta de Priestella. Mira, Meili. Te he traído un regalo de nuestro viaje, ¿puedes animarte? Es un nuevo diseño, un peluche de panda caído. ¡Guau! ¡Qué bonito! Al ver el peluche blanco y negro que Subaru sostenía, a Meili se le iluminaron los ojos de repente. Al igual que su versión en la pantalla, la niña de cabello azul en el teatro extendió las manos con un brillo de anhelo en los ojos, intentando inútilmente alcanzar el peluche que le estaban entregando a su contraparte como soborno. Un muy buen soborno, según su propia opinión. Meili. El hermanito es cruel pero justo. Declaró en voz alta con aire solemne, como si acabara de presenciar una sentencia divina. Al levantó una ceja bajo el casco al escuchar la frase. Le resultaba sospechosamente familiar, aunque dudaba que la niña supiera realmente de dónde venía. Aún así, no pudo evitar soltar una risilla divertida. El elenco entero suspiró con una mezcla de ternura y alivio al ver aquel lado infantil de la ex asesina. Era mucho más agradable ver a una niña embelesada por un peluche que a una lunática que comanda temibles mabestias para despedazar víctimas. Algunos incluso pensaron, aunque fuera solo por un momento, que Meili se veía adorable. En el último año, Subaru había estado ayudando en varias tareas, y sus habilidades para la costura habían aumentado espectacularmente. Por fin era capaz de hacer peluches y ropa de mujer. Aunque algunos aplaudieron con sinceridad por la mejora de su amigo en las habilidades de costura, cierta sirvienta de cabello rosa no iba a abstenerse de lanzar sus clásicos comentarios sarcásticos. Ram. HMPH. Es obvio que Barusu mejoró en esa habilidad con el único propósito de poder apaciguar sus lujuriosos deseos confeccionando la ropa de bellas damiselas. Espetó mientras hacía un gesto de alto con la mano, como si pretendiera bloquear cualquier defensa en favor del chico. Ram dirigió una mirada a su hermana antes de añadir, con su habitual tono seco. Ram. Rem, por favor, no le defiendas. Rem. Ahora no, hermana. Respondió la criada de cabello azul, con los ojos entrecerrados y un suspiro, claramente harta del humor ácido de su hermana, el cual se había acentuado aún más desde que llegaron al teatro. Espica. Ewe. Expresó la pequeña niña de cabello rubio, imitando los gestos y tono de Rem de forma adorable, como si fueran dos reflejos distorsionados en un espejo. Ram solo desvió la mirada con dignidad herida y se resignó a hacer más comentarios, consciente de las miradas que su hermana y la ex arzobispo del pecado le estaban lanzando. Aunque no lo admitiría en voz alta, incluso ella sabía cuándo debía retirarse, por ahora. La ropa de Meili y todos los peluches y muñecas con los que jugaba mientras estaba encerrada habían sido todos hechos a mano por Subaru. Felt. Así que al hermano mayor le gusta mucho tratar con niños, es algo un poco divertido de pensar, ¿o no, Rein? Comentó la ex ladrona mientras se metía la última cucharada del enorme bol de helado que su caballero había preparado minutos atrás. Reinhardt. Subaru es una persona muy peculiar, especialmente en lo que respecta a su habilidad para atraer niños. Habló el caballero con serenidad mientras señalaba con su cuchara al chico dormido a unos asientos de distancia. Felt. Sí, es algo un poco raro cómo logra atraer a tantos niños. Empezó a decir, pero se vio interrumpida por su propio caballero. Reinhardt. Y creo que yo aprendí de esa magnífica habilidad, dama mía. Bromeó mientras le guiñaba un ojo y la señalaba con la cuchara del helado. Felt se sonrojó al captar el significado oculto de sus palabras. Felt. ¿Qué insinúas, idiota? Espetó mientras su rubor se intensificaba peligrosamente. Reinhardt. Lo que usted crea, Felt-chan. Continuó bromeando, esta vez usando el sufijo de manera deliberada mientras desviaba la mirada con fingida inocencia.
Felt se puso errática al instante por el cambio de Sama-chan. Lo sintió como una burla personal. Felt. Deja de decir tonterías. Gritó mientras lanzaba un puñetazo directo a su rostro. Grave error. No había aprendido la lección. Reinhardt esquivó con maestría el golpe y sujetó su muñeca en un solo movimiento, haciendo que la chica se sonrojara aún más. Entonces, una intensa luz brotó de su otra mano, cegando momentáneamente a la joven. Al desvanecerse, una camiseta apareció en su palma. El santo de la espada le dedicó una sonrisa cargada de ternura y travesura. En un abrir y cerrar de ojos, Reinhardt le puso la camiseta a su dama. Al bajar la mirada, Felt leyó el estampado. Propiedad Van Astrea. Junto a las palabras había una caricatura de Reinhardt, sacando la lengua y guiñando un ojo. Felt. ¿Qué te pasa? Chilló, quitándose la prenda rápidamente. Pero apenas lo hizo, Reinhardt le colocó otra encima. El ciclo se repitió varias veces hasta que la rubia quedó exhausta de tanto forcejeo. Con un profundo sonrojo y sin más energía para gritar, golpeó suavemente el hombro de su caballero. Hacía un puchero adorable mientras fruncía el entrecejo, mirándolo fijamente a los ojos. Reinhardt le devolvió la mirada y, con una sonrisa burlona, le sacó la lengua, igual que en el estampado de la camiseta. Felt desvió la mirada, aún roja, pero finalmente extendió la mano con timidez. Reinhardt aceptó el gesto con una tierna sonrisa. Ambos quedaron de la mano, con sus respectivos rubores adornando sus rostros. Lo que comenzó como un simple juego, se estaba transformando en algo más. Y ninguno de los dos parecía querer detenerlo. Desde un rincón, Wilhelm observaba la escena en silencio. En su mirada brillaba un dejo de orgullo. Quizá, después de todo, Reinhardt también había encontrado a alguien por quien dar la vida con honor, tal como él lo hizo tantos años atrás. Con una leve sonrisa, el anciano desvió la mirada con respeto. Ese era su momento, y él no pensaba interrumpirlo. Haciéndome sacar mi arma secreta tan rápidamente. Hablando de una princesa problemática, ¿qué pasa? No, solo me maravillaba la profundidad de tu preparación. Creo que estoy más perturbada que otra cosa. Beatrice, luego Petra, y ahora esto. No tienes mucha excusa para esto, ¿verdad, Natsuki? Lo has entendido mal. No reúno niñitas porque quiero. Ali y Ricardo se miraron mutuamente con una sonrisa tonta, pero como ya habían hecho su escenita unos minutos antes, decidieron abstenerse de hacer otra broma sobre lolis, solo por un tiempo, claro está. Ram. Es obvio que Barusu está tratando desesperadamente de ocultar su perversión por las niñas pequeñas, pero qué poco honor. La verdad no sé qué más esperaba de alguien como Barusu. Declaró la criada mientras alzaba la cabeza con orgullo. Algunas miradas cargadas de emociones conflictivas se posaron en ella, pero Ram solo las ignoró con la gracia propia de una sirvienta, para una vez que actuaba como una sirvienta de verdad. Rem soltó un suspiro y decidió consolarse con el suave cabello de Spica, quien accedió con mucha alegría ante el gesto. El elenco decidió finalmente ignorar a la criada de cabello rosado. No tenía sentido intentar hacerla entrar en razón. Era una pérdida de tiempo que ya habían aprendido a las malas en ese teatro. Anastasia tomó otra hoja de su libreta, un hábito algo monótono al que se había acostumbrado, y escribió mientras presionaba con fuerza el lápiz en su pequeña pero mordaz mano. Ram tiene que caer. Foxirna asintió, algo cansada de la molesta personalidad de la criada de cabello rosa. De repente, el título del Olimancer empezaba a parecer demasiado real, pero Subaru quería afirmar que se debía a algún tipo de extraña fuerza exterior que no tenía nada que ver con él. En cualquier caso, tras adquirir el nuevo peluche, un panda que estaba caído por el calor, el humor de Meili mejoró rápidamente mientras se lo frotaba contra la mejilla. ¿Sí? Me he decidido. Voy a llamar a este gato oso gigante. Vaya nombre para un peluche, pensó el elenco al ver la gran inocencia que demostraba Meili en ese instante, una imagen abrumadoramente distinta de la sádica asesina que habían presenciado hace apenas 2 arcos.
Para algunos espectadores, el contraste era difícil de procesar. Ricardo. Esa niña actúa completamente diferente a lo que vimos hace unas semanas. Si me hubieran dicho, antes de llegar aquí, que era la pupila de la famosa cazadora de entrañas y que era igual de peligrosa que ella, me habría reído sin dudarlo ni un momento, pero ahora, es algo un poco más difícil, jeje. Comentó el guerrero lobuno mientras se rascaba la cabeza, algo apenado por el comentario que acababa de soltar. Foxigna. Al menos en mi caso, puedo percibir el aura asesina que exuda la niña, pero he notado que esa aura se ha reducido notablemente desde que llegó aquí. Dijo la espíritu mientras usaba su pata para señalar a la pequeña ex asesina sentada al fondo del teatro. Anastasia. Interesante, cuanto menos. Habló en voz baja, esbozando una sonrisa cargada con su típica elegancia de comerciante. Meili les dedicó una rápida mirada y asintió levemente ante su confirmación. Parte de su trabajo como domadora de mabestias para madre había consistido en perfeccionar una actitud que imitara a la de una niña común y corriente, un disfraz perfecto para engañar a sus objetivos y convertirlos en presas fáciles. Aunque, claro, ese truco no había funcionado con Subaru, quien gracias a sus incontables intentos podía desmantelar su pequeña artimaña con inquietante facilidad. Así que una traducción directa de Panda. Aunque eso va directo a su naturaleza. Oh, ¿cuándo entró, señor? Ignorando los comentarios de Subaru sobre su sentido de la nomenclatura, Meili ladeó la cabeza de forma inquisitiva. Al parecer, estaba dispuesta a dejarlo pasado en el pasado y fingir que no había pasado nada. Subaru estaba perfectamente de acuerdo. ¿Qué quieres decir, Meili? ¿Por qué de repente? Sí, ha pasado como un mes, ¿no? No te sentiste sola mientras estuvimos fuera, ¿verdad? En realidad no. Era Petra la que se sentía sola sin ti cerca. ¿Eres tan malo, señor? Oh, nuevas caras. Cuando Subaru interrumpió a Emilia, que no podía leer una situación en su vida, evitaron por los pelos volver a enfadar a Meili. El elenco soltó un largo suspiro, habían contenido la respiración por un momento ante la posibilidad de que la tonta semielfa hablara de más, causando problemas innecesarios otra vez. Pero, por suerte, el Subaru de la pantalla logró cerrarle el hocico a tiempo antes de que dijera alguna estupidez impulsada por su infinita inocencia e ignorancia. Priscilla. Por fin la semidemonio supo cuándo cerrar su detestable boca, gracias a la intervención de mi nuevo bufón. Tal vez deba recompensarlo cuando despierte, por tan oportuno acto ante mi divino ser. Sentenció la matriarca boyachiana mientras se abanicaba con profunda arrogancia. Emilia, en lugar de responder, desvió la mirada e ignoró a la burlona Priscilla. Había aprendido con el tiempo que si le daba cuerda, la conversación se alargaría innecesariamente sin llegar a nada. La matriarca frunció el ceño ante el descaro de la semidemonio que se encontraba a unos asientos por debajo. Con desdén, Priscilla desvió la mirada y empezó a abanicarse con más fuerza, claramente molesta. Priscilla. Usaré a Aldebarán para desquitarme por esto. Susurró con una voz cargada de odio, mientras el guerrero mencionado temblaba visiblemente ante el significado de aquellas crueles palabras. Ya apaciguada, la joven estaba ocupada colocando sus muñecas en una estantería cuando posó su mirada en Anastasia y Julius. La expresión de Anastasia se suavizó al ver cómo la niña cambiaba tan rápidamente. Es apropiado para una niña de su edad. Comparada con Mimi, la forma en que lleva a la gente es francamente linda. Esa es ciertamente una forma de decirlo. Deberíamos estar agradecidos a Mimi. Mimi. Obviamente deberían estarlo, Mimi es la más fuerte. Declaró con orgullo mientras colocaba sus pequeñas manos en la cintura, adoptando una pose digna de una heroína de cuentos. El campamento de Anastasia, y cierto chico de cabello rubio que los acompañaba, alzó una ceja mientras entrecerraban los ojos con claro reproche ante la declaración exagerada de la pequeña niña. Tibei. Supongo que nuestra hermana no tiene remedio, ¿o no, Hétaro? Comentó con resignación mientras se cruzaba de brazos y ajustaba su monóculo con un suspiro leve. Hétaro. Puede que Mimi sea algo imperativa, pero eso es parte de su encanto.
Respondió con una sonrisa tranquila, claramente acostumbrado a las excentricidades de su hermana. Tibei. Ya suenas como la sirvienta de cabello azul cuando habla de su supuestamente perfecta hermana. Añadió en tono burlón, dándole un leve codazo en el hombro a su gemelo. Hétaro. ¿Acaso me estás llamando inútil? Compararme con esa criada es igual a decir eso, jajaja. Se mofó mientras acomodaba su peinado de forma exagerada, intentando imitar el flequillo recto de la sirvienta en cuestión. Aquello provocó una carcajada inmediata en Tibei. Tibei. Nah, eso sería caer muy bajo, mi querido hermano, jajaja. Continuó con la broma, hasta que la risa desapareció de golpe de su rostro, al notar cómo Hétaro cambiaba de expresión bruscamente. Tibei. Está detrás mío, ¿cierto? Murmuró con los hombros desplomándose y el rostro empalidecido por el terror. Lentamente, giró la cabeza y confirmó sus peores temores. A escasos metros de él, de pie y con los brazos cruzados, se encontraba una figura temida por muchos, la sirvienta de cabello rosado, con una expresión que mezclaba juicio y sentencia. Ram. Firmaste tu sentencia de muerte, gato. Declaró con una calma aterradora mientras estiraba la mano con lentitud, como una pesadilla hecha realidad. Tibei intentó zafarse con todas sus fuerzas, pero fue inútil. En cuestión de segundos fue atrapado y alzado por la formidable criada, mientras sus quejas se perdían en la desesperación. Tibei. ¿Por qué yo? Hétaro fue quien empezó, ve por él, no por mí. Yo. Gritaba mientras se debatía inútilmente, envuelto en una soga y llevado al hombro como si fuera un saco de papas. Con elegancia cruel, Ram lo colocó bajo su asiento, exactamente donde se apoyan los pies, y sin titubear se sentó sobre su asiento, acomodando sus piernas sobre el pequeño demi-humano como si fuera un simple reposapiés. Tibei se retorcía en vano, hasta que finalmente se rindió, bajando la cabeza y aceptando su destino como escabel viviente. Ram sonrió con altanera satisfacción. Hétaro, por su parte, solo pudo santiguarse en silencio. Se había salvado por un hilo, del mismísimo infierno. Hétaro. Hasta la vista, hermano. Musitó mientras apartaba la mirada de la escena humillante. Anastasia. Bueno, él se lo buscó, ¿no? Preguntó con el ceño levemente fruncido, acompañando sus palabras con una sonrisa entre divertida y apenada. Julius y Ricardo. Absolutamente. Declararon al unísono mientras se cruzaban de brazos, como si hubieran visto este tipo de castigos antes, y hubieran sobrevivido para contarlo. La dama y su criado compartieron un momento de extraña comprensión. Mientras tanto, los ojos amarillos de Julius escudriñaban la habitación. Aún así, me imaginaba un entorno más duro para algo llamado prisión, esto es bastante diferente de lo que me había imaginado. El elenco asintió con la cabeza, ya que habían tenido una idea similar a la del caballero de cabello púrpura. Es una chica joven, y no es que queramos hacerla sufrir, pero tampoco podemos dejarla salir sin más, así que es complicado. Los ojos de Emilia cayeron al suelo mientras murmuraba con pesar. La pequeña Meili sintió que su corazón daba un pequeño vuelco por las palabras de la amable semielfa. Ese tipo de trato, solo lo había recibido en contadas ocasiones, y la mayoría de ellas habían venido de parte de su difunta hermana Elsa. Por eso, ahora le resultaba un tanto incómodo recibir afecto tan abiertamente, tan constantemente. Aún así, no podía decir que le disgustara, al contrario, lo disfrutaba. Lo disfrutaba muchísimo, desde lo más profundo de su corazón. Todo eso era gracias a su hermana, quien, de una forma u otra, le había permitido conocer a estas personas tan distintas a los monstruos con los que había crecido. Y también se lo debía a Subaru, quien, a pesar de haber sufrido tanto por su culpa, no solo no la rechazó, sino que le tendió una mano, le ofreció un lugar lejos del yugo de madre. Les estaba profundamente agradecida a ambos. Petra, al ver la expresión tranquila y sonriente de Meili, no pudo evitar sentir una oleada de afecto por ella. Sin pensarlo mucho, se aferró a la pequeña domadora y le dio un abrazo cálido y fuerte.
El gesto tomó por sorpresa a Meili, quien parpadeó un par de veces con evidente desconcierto. Sin embargo, pronto una sonrisa genuina floreció en su rostro, y con cierta torpeza, devolvió el abrazo con entusiasmo. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía protegida y querida. Petra, eres parte de la familia ahora, así que ya no estás sola, ¿de acuerdo? Dijo con un tono firme y lleno de cariño. Meili bajó la cabeza, ocultando un poco su rostro ruborizado, pero asintió con lentitud. En el fondo, deseaba que esos momentos pudieran durar para siempre. Mientras tanto, los espectadores observaban la escena con un sentimiento agridulce en el pecho. Incluso personajes normalmente reservados como Julius desviaron la mirada con un toque de respeto, reconociendo la carga del pasado que ambas niñas llevaban. Ricardo se rascó la mejilla con una sonrisa orgullosa, y murmulló para sí: Ricardo, esa pequeña está cambiando, y para bien. La relación entre aquellas dos hermanas juradas parecía marchar viento en popa. Pero, en lo profundo del teatro, cierta figura de intenciones cuestionables no estaba dispuesta a dejar que ese tipo de paz durara demasiado. Tal vez sea hora de que el teatro dé un giro para el siguiente episodio. Será interesante ver sus expresiones de desesperación cuando llegue la hora de la verdad. La carcajada del guardián retumbó por todo el espacio sin dueño, una risa hueca, sin compasión, resonando entre las paredes invisibles del abismo que rodeaba al teatro. El eco llegó hasta un rincón envuelto en sombras, donde una figura encapuchada yacía de rodillas. Satella lloraba. Las lágrimas caían en silencio mientras observaba la proyección de ese futuro oscuro que Fomalaut tenía planeado para ellos. Sus manos temblaban, y apenas podía sostenerse en pie. Satella. No. Susurró con voz quebrada, tan débil que parecía desvanecerse junto al murmullo de las tinieblas. La figura del guardián permanecía a su lado, con una sonrisa perversa dibujada en su rostro deformado por la oscuridad. Esto va a ser divertido, continuará. Fin del capítulo 3, parte 3.